¿Qué onda? Yo soy Zarigüeya y bienvenidos a Huellas que Vuelan. Porque sanar es recordar quién eres, honrar de dónde vienes y volar hacia lo que sueñas. Porque a veces todo lo que necesitamos es escuchar una historia para volver a creer en la nuestra. Bienvenidos a un capítulo más de Huellas que Vuelan. El día de hoy estoy muy emocionada, yo como todos los capítulos, pero hoy estoy un poco también curiosa porque les voy a dar contexto de cómo mi invitada de hoy, Cintia, y yo nos conocimos, que en realidad es virtual nuestra amistad. Yo empecé a subir TikToks, ¿verdad, Cintia? Y por ahí ella me empezó a seguir en este proceso de soltar el control y de cuando estaba compartiendo el retraso de mi cirugía. Y es que Cintia está en ese proceso. Actualmente estás esperando tu prótesis de cadera o de fémur. Prótesis de cadera. De cadera. Claro, prótesis. Ujú. Entonces, Cintia está en Perú, desde el otro lado del continente americano, para compartirnos su historia, que compartimos muchas cosas, tanto ella en su situación médica como yo. Sin embargo, su diagnóstico es diferente que el mío. Ella tiene una artritis séptica, sí, ¿verdad? ¿Sí la Claro, pronuncié bien? sí. Entonces, de esto vamos a hablar en todo el capítulo de hoy. Antes de comenzar, ¿cómo te gustaría presentarte el día de hoy, Cintia? Bueno, o cómo me consideraría o cómo Sí, me presento. ¿cómo te describirías? ¿Quién eres? Bueno, yo me considero una persona muy apasionada, una persona con bastante responsabilidad afectiva, eh, resiliente, y he tenido que vivir el aprender a ser resiliente, ¿no? Por el proceso de salud que he venido pasando. Y nada, pues una persona que aprendió a tomarse la vida con calma, a vivir el momento, el día a día y a disfrutar de las cosas, literalmente, que las cosas pequeñas que uno puede hacer eh, son más que suficiente que estar luchando, digamos, por cosas o estar peleando por problemas que tienen solución. Bien, gracias, Cintia. Cuéntanos un poquito de tu contexto. ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Cómo es tu contexto familiar? ¿Quién conforma tu familia? Bueno, yo soy de Perú. Nací en Lima, en la maternidad de Lima de Perú. Eh, Tengo cuatro hermanos, un varón, somos cuatro mujeres. Eh, Vivo con mis papás aún. Gracias a Dios pude terminar una carrera que es administración de empresas. Eh, y pues hoy en día estoy trabajando en casa. Tenemos una pequeña tienda en mi casa y pues ayudo en ahí, ¿no? ¿Tienda de abarrotes? Oh, Sí, una sí. tienda de abarrotes Ok. y una tienda de verduras. Ah, ok. ¿Y Ujú. cómo recuerdas tu infancia? ¿Cuántos años te llevas con tu hermano? ¿Cómo es Cintia de niña? Bueno, ¿cómo recuerdo mi infancia? Eh, Mi infancia la recuerdo, la verdad es que muy divertida. Gracias a Dios, bueno, gracias a Dios que me permitió vivir cada etapa de mi infancia plenamente muy feliz, en unión familiar. Eh, con mis hermanos, yo soy la cuarta, tengo un hermano de casi 40 años, no recuerdo muy bien su edad, Ujú. es varón el mayor. La segunda tiene algo de 36 años, la tercera 28, 29, no recuerdo muy bien. Yo tengo 27 años, acabo de cumplir 27 años, y mi hermana menor que recién ha cumplido 20 años. Somos cinco. Ok. ¿Y cómo es, bueno, cómo eras de niña y cómo recuerdas, o sea, como lo que más te gustaba hacer con ellos? ¿Cómo era de niña? Pues siempre he sido muy risueña de pequeña. Me ha gustado mucho jugar en la calle con mis vecinitos. Recuerdo mucho también que lo que yo siempre esperaba cada año, cada fin de año, eh, bueno, por la zona en la que yo vivo,
siempre en Navidad la manera de celebrarla era como, o sea, venían personas de distintos países y Ajá. traían como pues, o sea, hacían una fiesta enorme solamente para niños y toda mi cuadra esperaba justamente ese momento para pues, o sea, hacer todo como unos niños, ¿no? Disfrutar de todo. O Pero era sea, entonces, o sea, te traían como cosas de otros lados, de otros países. sí, o sea, Ay, qué cosas de Estados padre. Unidos, o sea, cosas novedosas, cosas que Ujú. así nomás no conseguías ahí. Oye, entonces aquí en la dinámica del podcast tenemos el juego de las primeras huellas, que a mis invitados les pido sacar un papelito de la bolsita, pero es como esa distancia, lo voy a sacar y te lo leo y te lo contestas, ¿sabes? Uy, si pudieras volver a jugar un solo juego en tu niñez, ¿cuál sería? Un solo juego. No sé si lo has escuchado, pero es Lingo o Limbo, no me recuerdo muy bien el nombre. Pero es que tienes que saltar sobre una persona Ok, que se agacha y tú y vas, saltas, ajá, ajá, y vas subiendo de nivel, vas subiendo de nivel. Eso me gustaba jugar, me encantaba. pero Porque, bueno, porque, ¿cómo subías de nivel? No me acuerdo yo de eso. o sea, desde muy, iniciaba una persona agachada, pero bien pegadito al suelo. Ah, ok. Y luego se iba elevando y tú ibas saltando más y más y ibas ganando. ¿Y te gustaba ser la que se ponía abajo o la que saltaba? La que saltaba. A mí me ha encantado siempre el deporte. Ok. Y pues, sí, eso me gustaba jugar mucho. A ver, entonces, bueno, porque a ver, la mayoría de mis escuchas pues son de México, ¿no? Ujú. Necesito que me contextualices un poquito qué tradiciones se hace allá. Como a lo mejor, bueno, aquí que nosotros esperamos mucho el Día de Muertos para comer el pan y que la Navidad y que, ¿sabes? Como que a lo mejor sí me gustaría que me dieras como un poquito de contexto de decir, a ver, esto me encantaba hacer como niña, como mi familia, esto es nuestra tradición. Me comentabas cuando estábamos hablando que, por ejemplo, su tradición es de los cumpleaños, que una tortita en su casa, su comida favorita o así. Platícanos un poquito más como para envolvernos un poquito más en tu ciudad. Bueno, aquí las tradiciones aquí en Perú eh, se espera mucho los meses de febrero, casi entrando para marzo, porque esos meses son los meses de los carnavales. Ok. Y pues aquí en cada provincia, claro, lo celebran a su modo, ¿no? Pero aquí en Lima eh, se tiran agua, pintura, agua, talco, O sea, pero hacen, es como que un desfile no, o no es cómo. una, no, es como que son como guerritas de zonas, no sé cómo se le puede decir allá en México, o cuadras, Ok, como por los mismos vecinos. Ok. sí, eh, forman un grupo y la otra cuadra forma otro grupo y pues se enfrentan, ¿no? Se tiran pintura, se tiran agua, se tiran talco. ¿Y eso de por También qué, de qué viene? O sea, ¿de qué tradiciones o cómo? eso sucede mucho en la provincia de acá del Perú de Ayacucho, de Cajamarca. No, es Ok. es una costumbre, donde plantan, incluso también plantan un árbol al cual le llenan un montón de cosas, como por ejemplo canastas, lo visten de globos, mantas, edredones, Y es, cucharones, cualquier cosa. Y pues la gente baila alrededor del árbol y con un hacha va golpeando el árbol hasta que se caiga y, bueno, y todos encima del árbol hasta que cojan algo, ¿no? guau. O sea, como una Sí. piñata. Y esto nada más se hace en temporada del carnaval que mencionas. Claro, en el mes de enero, no, en febrero casi para marzo, sí. Guau, qué interesante. Eso es Entonces, ¿tú algo siempre muy andabas al bonito. pendiente ahí de eso o cómo? Sí, sí, porque aquí incluso, o sea, no es que,
que la gente sepa que si estás jugando o no, sino que si tú pasas, de frente te tiran agua, o sea, con el hecho de que salgas más de tu casa, No inventes, o sea, que no te preguntan de que, estás dentro así automáticamente. Ok. no te preguntan. Y es Entonces, así, o sea, tú sales y te vas caminando y te llevas también tus cubetas mientras vas tirando o te quedas en tu casa a mojar a los demás. claro. Llevas tu cubeta con globos, o sea, tus globos llenos de agua, ¿no? Pintura, ¡Ay, de qué tú. padre! Bueno, ya me tocará ir a visitarte y que me toque un carnaval por allá. Ay, no, sí, sí, aquí es bien bonito. Bueno, claro, hay en algunos lugares que se ha estado perdiendo esas costumbres, ¿no? Ujú. Pero sí, aún aquí por mi zona sí lo seguimos jugando. Qué Esa es una padre. de las costumbres que hay aquí, ¿no? También, bueno, como te comenté, cada cumpleaños pues la manera de celebrar es comprarles pues una tortita, cocinarles su comida favorita, cantarles el Happy Verde y bailar, pues, ¿no? ¿Cómo cantas las mañanitas? Aquí es cumpleaños, Ah, feliz. ok. eh, Era una duda que tenía cuando me dijiste, yo dije, le voy a preguntar si cantan las mañanitas o no. Porque, no, bueno, en provincia las cantan en quechua, pero ese sí no recuerdo muy bien. Pero ese es otro idioma, pues. Sí, wow. ¿Tú hablas nada más español? ¿O también tienes? sí, yo solo hablo español, claro, sé algunas palabras en quechua, pero no lo sé hablar fluido. Wow, ok. No, luego está bien complicado, ¿no? Acá también que tenemos muchos dialectos y desgraciadamente yo también digo, ay, no, no me lo sé, qué tristeza. Oye, Sí, Cintia, y entonces también me comentabas que siempre fuiste una niña muy independiente y que creciste, o sea, que tus papás te hicieron como muy independiente. Cuéntanos un poquito de eso, de dónde nace esta independencia y cómo empiezas tu adolescencia y tu juventud así independiente y activa y movida en tus cosas sin tener que estar dependiendo de tus papás. bueno, lo que siempre yo he rescatado de mis papás es que desde muy pequeña a todos mis hermanos nos han enseñado a trabajar, ya que ellos siempre se dedicaron a lo que es la venta ambulatoria. Okay. eh, y pues o sea, desde muy pequeña yo he estado ahí, ¿no? Ayudándolos en las ventas. Uno de los primeros trabajos bueno, de mi mamá fue pues vender caramelos por las calles, cuando recién se vino de provincia aquí a Lima, ¿no? Y Okay. ella se vino desde los 17 años, si más no recuerdo, con un bebito. ¿De qué provincia es tu mamá? Mi mamá es de Apurímac, igualmente de mi papá. Mi papá es de Apurímac también, pero claro, en Allan creo que se les llama anexos, y mi papá es del anexo de Santa Rosa y de mi mamá es de Pataipampa. ¿Y ellos se conocieron en Lima o se conocieron ahí en su pueblo? Ellos se conocieron allá Okay. en Apurímac. Y pues en su juventud, al tener un bebé, se Ujú. escaparon de allá y Okay. llegaron a Lima, Bien, o sea, y ese bebé, pues tu hermana o mayor, ¿verdad? mi hermano mayor. Okay. Y bueno, mi mamá trabajaba aquí vendiendo caramelos. Pues yo recuerdo que ha trabajado vendiendo carne en una carnicería. Gracias a eso tuvimos un puesto en un mercado también. Aún lo tenemos, lo alquilamos ahora. Eh, He trabajado en una panadería en venta también, vendiendo flores. He trabajado en costura, he trabajado en un banco, he trabajado en call center, en Mm. fábricas de producción. Eh, He trabajado en pastelerías. Eh, bueno, mi último trabajo recuerdo que fue en una empresa importadora de productos chinos, y bueno, vendíamos por mayor, ¿no? Hasta que me enfermé. O sea que nunca le tuviste miedo al trabajo. Siempre estuviste muy No, movida y ¿estudiaste algo en específico?
¿O es como que siempre te dedicaste nada más como al trabajo, a las ventas, o cómo está en ese aspecto de tu vida? No, sí, yo estudié administración de empresas, yo Mm. trabajaba y a la par estudiaba. Me pagaba mis estudios con mi trabajo, a la par iba al gimnasio, porque a mí me encantaba el deporte, y a la par estaba en una agrupación de danza también. ¿Qué danza? ¿Qué Sí. tipo de danza? ¿Cómo fue? ¿Cómo era tu rutina? Bueno, me imagino que tu rutina era muy pesada para estar trabajando, estudiando, gimnasio, danza y preparando como comida y toppers y todo, ¿no? Ay, bueno, yo era feliz, yo era feliz. Eh, bueno, sí, sí, la rutina sí era un poquito pesada por lo mismo de que, muy aparte de que tenías desgaste físico al estar en el trabajo, estar en el gimnasio, la danza, también hacías desgasto cognitivo, ¿no? Al estudiar y todo ello. Y sí, pues no, sí era pesadito, pero bueno, a mí me encantaba. A mí me encantaba vivir ¿Qué así. tipo de danza bailabas? Las danzas tradicionales de aquí de Perú, por ejemplo, carnavales, festejo, danzas de la selva, marinera, caporales, Ay, qué todo tipo padre. de danza. Me Luego me encantaba. mandas unos videos para verlos porque no sé, y ya los pongo ahí en el podcast para que la gente lo vea. Ah, ya, ya, sí, 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 sí. Pero sí, o sea, sí, bueno, pero más me encantaban las danzas de Ayacucho. ¿De Y qué? aparte de Ayacucho, Ayacucho es Ok. una provincia de aquí de Perú. Y son carnavales también, bien bonitos. Qué padre. Y entonces, cómo, cómo empieza todo el problema del diagnóstico? O sea, un día te empiezas a sentir mal, o sea, cómo te enteras? ¿Cómo caes al hospital? Y empiézanos a guiar el proceso que fue, pues, todo esto que estás viviendo, ¿no? Sí, bueno, todo esto empezó en el año 2023, a inicio justo en el mes de enero, casi a fines de enero, en el que yo comencé a sentir como un bulto en la zona de la cadera, casi en la zona inguinal derecha. Ujú. Comencé a sentir como un bulto muy pequeñito. Y yo por miedo o por pensar tal vez de que se iba a desaparecer, ¿no? Yo lo dejé pasar una semana, pero al Pero ver para de que esto no, no tenías ningún dolor, solamente era el bulto. no, Ok. ajá, solamente era un bultito, no, no sentía nada, pero era algo extraño, ¿no? Yo al bañarme me di cuenta. Y entonces yo dejé pasar una semana y recuerdo que al ver de que no desaparecía, es más, o sea, era como que crecía un poco más, ya yo me asusté, ¿no? Y yo dije, no, o sea, esto es algo, ¿no? Algo que, o sea, es algo más peligroso. Entonces fue ahí cuando yo llamé a mi mamá y le mostré, ¿no? Lo que estaba pasando. Pues eh, al día siguiente, porque ya era noche cuando le mostré a mi mamá, al día siguiente fuimos a una clínica en el que me hicieron una ecografía. Y bueno, en la ecografía salió que era una inflamación ganglionar, que dicho paso el doctor me dijo de que era algo común, o sea, era algo común que una persona tenga alguna inflamación ganglionar por un golpe, Mm. por algún tipo de infección, pero que a los máximo 15 días o al mes se iba a desaparecer. Ok. Ajá. Y me dieron un tratamiento de pastillas por 2 semanas y tratamiento de ampollas para desinflamar. Pasó el mes y al ver de que no desinflamaba, el doctor me dijo, tienes que hacerte una biopsia. Me dijo, tienes que hacerte una biopsia, no sabemos qué es lo que pueda estar pasando porque ya debió de haber desinflamado. Y entonces fue ahí donde bueno, claro, fui a un hospital por recomendación del doctor. Y en el hospital, bueno, un hospital que es pésimo, la verdad. Aquí en Perú es muy conocido el Hospital 10 de Canto Grande, que literal, o sea, esperan que te estés muriendo para recién atenderte. O sea, ¿es público? Sí,
Sí, Sí, es un ok. hospital público. Ujú. Y fui, recuerdo que me hicieron pasear un año, Para la un año en ese, biopsia. sí, para la biopsia. O sea, sí, lo difícil de acá del sector de salud es Ajá. mucho el papeleo o sea, ante un examen que te vas a hacer. Es demasiado las cosas que te piden, a veces innecesarias, pero te pasean así. Y eso Entonces, es primero lo te malo. piden toda la documentación y ya después te hacen como la cita conforme vaya avanzando. Ajá. Y pueden pasar 2, 3 meses, 4 meses. O sea, tu enfermedad va avanzando, pero tienes que tener tus papeles, si no, no te atienden. Ok. Y bueno, a mí en ese hospital me hicieron pasar por todo tipo de especialidades. Desde, hasta pasé por dermatología, pasé por medicina general, medicina interna, pasé por oncología, pasé Pero todo por, esto porque no sabían lo que era o porque estaban viendo para ver si te hacían la biopsia más rápido o por qué motivo te estaban cambiando de departamento tanto. claro, no sabían el diagnóstico del por qué había una inflamación, no sabían el diagnóstico, pero para saber el diagnóstico uno se hace una biopsia, ¿no? Ujú. Y era, o sea, y ya yo llegué a ese hospital con la idea de hacerme una biopsia, pero los doctores me decían, no, primero tienes que pasar por esto, por esto, por esto, por Ah, esto, ok. y me pasé y así fue durante un año. Y me hicieron una biopsia, sí, pero una biopsia de piel, que no Mm. tenía nada que ver con el ganglio. Y obviamente al hacerme la biopsia de piel salió negativo a todo. Y entonces, recuerdo que ahí ya por último el doctor me mandó a oncología y pues fui al área de oncología y el doctor me dijo, no, esto no es cáncer, esto no es cáncer, yo no te voy a atender, no es mi especialidad. Sin hacerte la Y biopsia. O sea, fue como que nada más te checaron y ya. ajá, o sea, claro, yo ya no sabía qué hacer o a dónde ir, ¿no? Y fue en ese momento en el que yo regresé a mi posta de la zona por donde yo vivo y les pedí de que me cambiaran de hospital. Y fue ahí donde me cambiaron casi a inicios del año 2024, me cambiaron al hospital 2 de mayo, pero a la par yo me estaba atendiendo en una clínica para avanzar, ¿no? Porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Esa era mi pregunta. Y Entonces, sí puedes, o sea, si hay como hospitales privados, no sé cómo está la situación allá, si es muy caro, si no sé si existen como el gasto de médicos mayores o cómo funciona ese aspecto en Perú. bueno, aquí sí hay clínicas privadas, Ujú. sí hay clínicas privadas, pero claro, o sea, el costo de la atención es Muy carísimo. O sea, no se puede, no, demasiado. no es como que, no sé, una clase media baja lo pueda pagar, pues, que dices, es muy difícil entrar a este sistema. Que también aquí es lo mismo, pues yo también, cuando tuve toda la situación del tumor, sí era como que me mandaban a hospitales privados y decías, no manches, son millones de pesos, ¿no? Como miles de dólares que dices, ¿cómo voy a pagar esto si no me da para hacerlo? Entonces, solo quería entender cómo esta situación en Perú si también era igual lo mismo, de que muy inalcanzable o no, o si se podía. Claro, o sea, sí hay la opción de poder ir a una clínica privada, pero Ujú. es demasiado el costo, Ok. demasiado. Y aparte, o sea, yo llegué a ir a una clínica privada, sí, pero ellos tampoco sabían qué era lo que pasaba. Ok. Y ellos también, y también me hicieron pasar por distintos especialidades Oh, y no me daban un diagnóstico. y tú nomás, cóbrenme una biopsia. Ok. Sí, yo estaba ya, háganme la biopsia, pero no, o sea, no, primero tienes que pasar por esto, de nuevo me sacaban sangre, pasar por otra ecografía y lo mismo, ¿no? Y para esto, la bolita seguía creciendo, había dolor, incomodidad o tú podías seguir con tu vida normal. No, para eso ya, o sea, ya la abuelita había crecido hasta un punto de que ya no me dejaba caminar. O sea, sí Ok. caminaba, pero con dolor, cojeando, caminaba. Y pero sí, o sea,
el dolor fue aumentando cada vez más, me sentía, o sea, me sentaba y a la hora de pararme ya no podía, me dolía demasiado. Mm, O sea, cambió bastante ya, para ese entonces sí, sí, lo sentí más sentir la enfermedad, ¿no? Ya, recuerdo que fui a otra clínica privada, en el que un doctor, un reumatólogo, me dijo, sácate unos rayos X, me dijo. Y mira, había pasado por tantos doctores y ninguno de esos doctores me dijo que me haga unos rayos X. ¿cómo crees? Ay, no. Todos me decían, no, ecografías, ecografías y todo eso. Hasta que el doctor me envía a hacer unos rayos X y en los rayos X aparece que había como una destrucción de la cabecita del fémur, Mm, ok, de la cadera, y él me dijo, y eso fue como que chocante, ¿no? Porque yo recuerdo estaba con mi papá al lado, y el doctor me dice, eh, esto es cáncer. Y fue como que, ya, o sea, yo lo tomé normal, ¿no? Pero mi papá era mi dolor. Mi papá como que, mm, claro, o sea, se mostraba fuerte, pero uno se da cuenta, ¿no? claro. Y ya, O sea, pero tú lo tomabas normal porque ya lo estabas como asimilando, ya te había caído, o sea, ya lo habías pensado de que a lo mejor sí tengo cáncer o porque no te pegó a ti ese diagnóstico. no, yo creo que entras como en shock y no dimensionas la situación. Sí, claro. ¿Y tu papá Yo sí fue siento como que que le cayó el balde de agua fría, como acá decimos? Y sí, tú lo a mi querías papá sí. contener en ese aspecto. Ok, ya entendí. ¿Y entonces Sí, qué pasó? es como que, a ver, una persona me dijo una vez, aún estando en una situación difícil, como es, ¿no? El ser humano que trata de calmar a otras personas cuando la que está pasando realmente el dolor eres tú. Sí, claro. Yo tal vez no me daba cuenta en el momento, pero ahora lo entiendo, ¿no? Y sí, o sea, bueno, recuerdo que ese día regresé a casa y solo quería dormir, me sentía cansada, solo quería dormir, entré a mi casa, me eché a descansar y luego en la noche mi papá me dijo, tenemos que hablar con tus hermanos y todo eso para que sepan la situación y todo eso, ¿no? Y bueno, hablé, les dije que era una posibilidad de lo que me podía estar pasando y todo esto. Eh, Recuerdo que mis hermanos me dijeron ya al día siguiente de que tenía que hacerme sí o sí una biopsia donde sea para descartar por completo todo ello. Claro. Entonces, gracias a Dios en el hospital en el que ahora me estoy atendiendo, me aceptaron lo de la biopsia y pero la biopsia mía no iba a ser ambulatoria, sino iba a ser como un proceso quirúrgico, o sea, Mm. iba a entrar yo a sala de operaciones. Sí, Y era fue, abrir y sacar muestra y volver a cerrar, ¿no? uh-huh. Ujú. No me sacaron muestra, digamos así, me Ok, sacaron dos ganglios. ok. Sacaron dos ganglios de la ingle, esos dos ganglios que se habían hecho como una tumoración, o sea, eran casi de 3 centímetros, me dijeron, o un poquito más, pero no recuerdo muy bien los dos. Que eran las bolitas que tú ya sentías y ya veías. Ok, Sí. ok. Entonces, bueno, llevé todo mi proceso de los exámenes prequirúrgicos, eh, y llegó el día de la operación, que fue en el mes de febrero del año pasado. Recuerdo que yo entré con mucho miedo porque era la primera vez que entraba a un hospital así, ¿no? Entonces, esa vez, eh, cuando estaba yo entrando a sala, se fue la luz. Ay, no, como una película de terror. Sí, yo estaba en plena sala así, con los brazos así, todo conectado con los chupones y todo. No, ya en quirófano, lista para la cirugía. Y tú hiciste una señal. Y Sí, entonces, y lo peor es que se fue la luz
Y claro, no sé si a ti te habrá pasado, pero siempre en las salas de cirugía hay una radio, un parlante sonando fuerte, Ajá. así música, y solo se escuchaba el parlante y todas las luces apagadas. Y las Ay, luces no. del parlante, y ¿Qué eran, pensaste en ese momento? yo dije, o sea, yo dije, ya lo postergarán, ¿no? Pero no, no pasaron ni, a ver, ni 30 minutos y regresó la luz, pero yo esperando ahí, ¿no? No te movieron de la sala entonces. No, porque ya estaba canalizada con todo en las venas por acá y así, Ok. y ya esperando, ¿no? De ahí me pusieron la anestesia y todo ello. Recuerdo que, bueno, la primera vez sí fue la operación, me sacaron los ganglios, me quedé dormida, recuerdo, en sala de recuperación. O sea, entré a las 6 de la tarde y salí a las 11 12 de la noche. ¿Y qué te dicen Y después de que te sacan los ganglios? después de que me sacaron los ganglios, solo me dijeron de que lo iban a mandar a patología para ver de qué se trataba, ¿no? Ujú. Me dijeron de que regresara a los 15 días. Ok. Yo regreso a los 15 días, pero ya con un dolor más fuerte de lo normal. Mm. Ya, o sea, ya dar unos 10 pasos ya me era demasiado para mí. Pero aún así fui al hospital, sola. Fui al hospital y cuando voy a pedir mis resultados, eh, los chicos de patología me dijeron, aquí no ha llegado ninguna muestra, ninguna biopsia a tu nombre. Y ¿Cómo yo como que, crees? ¿qué? Sí, y me dijeron, no, acá no tenemos registrado tu nombre ni como una biopsia ni nada. Me dijeron, tienes que ir a reclamar al piso donde te han hecho la cirugía. Y yo dije, y era un tercer piso. Yo dije, obviamente te bajonea por completo cuando te dicen algo así, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y luego aparte, como dices, el dolor que no te dejaba caminar y sola tú en el hospital como para ir a pelear eso, o sea, de la energía, enérgicamente cansada y físicamente con el dolor. Y entonces, ¿qué te dicen en Y, patología? bueno, me dijeron de que tenía que ir a reclamar al piso donde me habían operado Ujú. y bueno, tuve que ir, fui, me dijeron de que hablara con el jefe de piso, traté de hablar y me dijeron de que no había la biopsia, de que tal vez se haya perdido. Y yo pues dije, pero o sea, sin una biopsia, sin ese ganglio que tenía inflamado, ¿cómo van a saber qué tengo? Ay, no, Dios mío, qué frustración. ¿Qué Sí, fue sentiste en ese momento? O sea, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? en ese momento, obviamente yo me sentí demasiado triste. Ya no era, más que tristeza, era un cansancio ya, un cansancio emocional. Ujú. Y porque uno planea, ¿no? Uno dice ya, tal fecha, ya me dan mi diagnóstico, esto de acá, seguro me van a dar un tratamiento, sigo el tratamiento, ya para el próximo año ya estoy y comienzo a hacer mi vida y todo eso, ¿no? Claro. Y que te digan de un momento a otro de que no. Y es como Ay, que, sí. Pega muy fuerte, ¿no? Como dices, bueno, ya acepté el diagnóstico, ya acepté lo que me está pasando. Como dices, en esta fecha ya voy para adelante, pero de repente freno y freno y freno y como dices, el cansancio que se siente y como esta frustración de no poder hacer absolutamente nada, pega muy fuerte. sí. Y Y bueno, entonces, ujú. en ese momento, pues yo regresé a mi casa, recuerdo, porque ya me sentía demasiado cansada. Regresé a mi casa y esperé una semana y volví a regresar al hospital, porque algo así me había explicado el doctor. Me dijo de que no, vamos a buscarlo, sí debe estar por acá y todo eso. Ya, bueno, yo regresé en una semana y el doctor que me estaba atendiendo me dijo, no hemos encontrado la biopsia, pero como ya no te volvió a brotar ningún otro ganglio, entonces haz tu vida normal. Pero yo le decía, pero yo siento dolor, ¿cómo voy a hacer mi vida normal? ¿No? Claro. No, ya no, me decía, no,
Si no te ha brotado ningún otro ganglio, o sea, puedes hacer tu vida normal, ¿no? Vamos a darte tratamiento para el dolor y ya. O Y sea, yo pero dije, tu hueso estaba carcomido, ¿no? O sea, sí, es como si el cartílago ya no estuviera, mm, pero y, como me veían caminar, ellos me y- decían, ajá, o sea, es que hoy no me me cabe en veían la cabeza caminar. cómo te decían que pudieras hacer tu vida normal sabiendo que te estaba pasando esto y que estabas de esa manera. Sí, yo tampoco lo entendía, pero a veces como es, no sé, no sé, o sea, no logro entender. E incluso los mismos chicos del mismo hospital me dijeron, denuncia a la persona que te ha hecho la biopsia, porque ¿cómo va a perder una Qué biopsia? negligencia, Uno claro. de una vida, o sea, no es. Ujú. Y yo quise denunciar, pero para eso no pasó ni una semana en el que yo ya dejé de caminar. Ya no podía pisar el pie, tenía hipersensibilidad desde la cadera hasta la punta del pie. Ay, no, qué Tenía feo. dolores crónicos, como una artritis reumatoide, pero un poquito más porque en mi cadera, donde se había localizado la bacteria, había ocasionado un derrame articular. Y al ocasionar un derrame articular, era como si hubiese salido un líquido en el que estaba haciendo presión a toda mi cadera y a todos los nervios que están Mm, localizados ahí. Y ok. entonces al hacer presión a los nervios me generaba una hipersensibilidad. O sea, Entonces cualquier a mí cosa era un sí, dolor insoportable. Ok. así me rozaras, así, o sea, lo más mínimo era como una corriente que te pasaba y te paralizaba el cuerpo. Y era como, ay, yo ya no sabía qué hacer. Lo, lo, lo que los doctores me dijeron fue de que posiblemente es un tema, no recuerdo muy bien la palabra, neuropático, me dijeron. Posiblemente es un problema neuropático. ¿Qué es Entonces me eso? mandaron problemas de nervios, o sea, Ok. cualquier tipo de nervios localizados en tu cuerpo. Y me mandaron con una neuróloga. Y eso es otra especialidad. Entré con la neuróloga. Ay, no, Dios mío. ¿Y, y para esto ya Sí, estabas tú en silla de ruedas o cómo te transportabas? con muletas, porque cuando me sentaba el dolor era peor todavía porque le hacía presión. Ay, ok. Y entonces me mandaron con la neuróloga y la neuróloga me mandó a hacer un examen, no sé si habrás escuchado de la electromiografía. No, Bueno, ese examen se trata de ponerte unas agujas más o menos de este tamaño ok. en toda la pierna, desde la columna hasta la punta del pie. Ay, no, ¿y tú con hipersensibilidad? Sí. Y ¿Te yo ya no anestesiaron o aguantaba, cómo? sin anestesia, sin nada. Me pusieron todas esas agujitas como acupuntura, pero eran Ajá. enormes las agujas, en toda la zona desde la columna hasta la punta del pie. ¿Eso para Eh, detectar cómo estaban tus nervios o con qué finalidad? para detectar dónde estaba el problema del tema de los nervios. Ok. Y, y después de ponerme esas agujitas, venían con unas cosas de fierrito que te pasaban corriente por cada una de las agujitas. Y según cada agujita que yo reaccionaba, significaba de que sí había respuesta del nervio, o sea, sí estaba estable. Y hubo un nervio que estuvo casi por el glúteo que no reaccionaba. Mm, Y me dijeron de que tenía una mononeuropatía del glúteo superior en estado crónico. Ese era mi diagnóstico hasta ese entonces. ok. O Me mandaron a hacer sea, fue terapia como física. de, todo tu problema es un nervio del glúteo y ya. Con eso tienes. Sí. ¡Ay! ¡No, Y Dios mío! ¡Qué coraje! Y entonces, lo peor es que me mandaron a hacer terapia física y yo con el dolor de que no quería que me toquen las piernas. claro.
No, no inventes. Sí, bueno, llevé terapia física, no lo voy a negar, sí me ayudó porque yo para ese entonces, desde el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, yo ya no movilizaba la pierna porque apenas movilizaba la pierna era un dolor insoportable. Ok. Y Entonces el entonces, músculo empezó a bajar. Me imagino que, bueno, a mí me pasó eso de que mi piernita se empezó a hacer delgadita a comparación de mi otra pierna, ¿no? sí, sí, lo mismo me pasó a mí también, ya, o sea, ya yo ya no tenía casi nada de masa muscular, lo que sí tenía era grasita. Mm, Pero y gracias a la grasita no parecía que había no había masa muscular. ok. Entonces, supuestamente ya con terapia se iba ya a mejorar. Después de la terapia yo no veía mejora. O sea, sí me calmaba en el momento porque me ponían ozonoterapia, me ponían Ujú, varias máquinas y que me duraba, me calmaba el dolor 30 minutos, una hora, claro. pero luego regresaba, Sí, pero no luego era desde la regresaba. raíz que te ayudara completamente, ¿no? Y entonces regresas y es como de que no me sirvió o cómo funciona eso. Sí, y yo sabía, o sea, dentro de mí yo sabía de que algo no estaba bien, Ok. de que, o sea, no va por ahí el tema. Ujú, Y entonces, mm, fue en ese entonces en el que ya mi pierna, de lo que es ahora, era el doble. O sea, era la inflamación, ya era demasiado ya. O sea, ya era más que notorio. ok. Era, con decirte que se veía como dos piernas en una sola, así estaba mi pierna. Pero Desde, ¿completa o nada más de la parte de arriba? no, solo desde el glúteo hasta la mitad del fémur. Ok. Y bueno, recuerdo de que, yo estaba con medicación para la doctora, la neuróloga, me recomendó pastillas para el dolor, que era, este, no recuerdo muy bien los nombres, pero esas pastillas me mandaban a dormir, ¿no? Me Mm, hacían dormir desde que me las tomaba unas 12 horas durmiendo. no O sea, manches, o sea, te noqueaban muchísimo. me dejaban inconsciente, literal. O sea, y me atontaban demasiado. Yo era como que me levantaba, yo era como que me quedaba ahí un buen rato entrando en sí. Y luego también estuve con medicación para el dolor en ampollas, y tampoco me calmaban, solamente como que me hacían dormir. Mm. Y Pero despertabas y el dolor continuaba. sí, el Ok. dolor estaba. Entonces, ya casi en el mes de diciembre del año pasado, en el 13 de diciembre, fue de que yo ya no aguantaba más. O sea, Yo duraste ya, desde junio, julio hasta diciembre, así. sí. Ay, no, Cintia, Y qué no sé impresión. ni cómo aguanté. Sí, no, no inventes. O sea, tu umbral de dolor también me imagino que ya está bien, bien intenso. Y entonces, Sí, justamente, tres, ajá. sí, justamente los doctores me dijeron, tu umbral de dolor es bastante, es mucho, porque recuerdo que esa vez de que me entré por emergencia al hospital, porque yo ya no aguantaba más, Ujú. entré por emergencia y recuerdo de que el traumatólogo que me vio me dijo, la anestesia no te va a hacer efecto, porque hay una infección muy fuerte en toda esa zona. Y tenemos que cortar para drenar el líquido que hay dentro. Y fue como que ya, o sea, ya háganlo, ya de una vez porque ya no aguanto el dolor. Ujú. Y el doctor vino con un bisturí, bueno, me derivaron a una sala de emergencias ahí, vino con un bisturí y hizo el corte, así sin anestesia. Hizo el corte y me recuerdo que me introdujeron como un tubito, un tubo, del cual succionaban el líquido, drenaban, drenaban, Ok. drenaban. Y yo no sentía dolor, yo no sentía dolor. Y era como raro porque O- cuando tocaba en el músculo me dolía, pero cuando tocaba en la piel yo ya no lo sentía. ok. Era raro, no sé ni cómo explicarlo. O sea, me Y es, imagino, o sea, me estás platicando, me imagino que era como
si te estaban sacando toda la infección, era como que hasta te estaban aliviando en cierta parte el dolor, ¿o cómo? Sí, o sea, la presión ya no estaba, Mm, porque la presión la generaba el líquido. ok. Y entonces al sacar el líquido, ya como que, o sea, me tranquilizaba un poco. Y Entonces ahí bueno, es me cuando se drené. dan cuenta que sí era una infección y entonces ya dan con tu diagnóstico de antiséptica, porque estaba investigando, y es que te dije de que, oye, pero ¿cuál es tu diagnóstico, no? Para saber bien qué onda. Y estaba viendo qué es eso, que es una bacteria, es una infección que puede, como dices, o comer el hueso o comer los nervios y llegar a necesitar que te quiten ya el hueso y poner la prótesis, como es tu caso. Pero ¿te dijeron de dónde viene esta infección o cómo, o sea, esta bacteria? Mm, según lo que me explicó el doctor fue que es una bacteria que la puedes recibir hablando con alguien. ¿Cómo Es crees? como que, o sea, la otra persona tiene que tener esta bacteria en los pulmones. Esa es la única manera de contagiarlo. ¡Wow! Sí. No inventes. Ok, y entonces tú, o sea, tú nunca supiste en qué momento fue que la tomaste, pues. O si tienes una idea de que a lo mejor pudo ser en esta situación. Sí, yo creo que no, o sea, no sé exactamente, pero eh, puede haber sido en uno de los concursos que yo haya ido, no sé. ¿Uno de los qué? Concursos donde haya aglomeración de personas y todo eso. Ok. Bueno, y Sí, o sea, entonces es la cirugía, te están sacando todo el líquido y tú estás consciente, tú estás despierta, sintiendo el dolor, pero a la vez como que no sabes ni qué sensación es esa. sí, y luego, bueno, me drenaron, recuerdo esa primera vez, casi 700 mililitros de líquido, y casi un Wow, litro. Y, muchísimo. sí, y me dijeron, te vamos a hospitalizar, porque no sabemos de qué se trata, de qué bacteria se trata, tenemos que averiguar y todo esto, ¿no? Yo le decía sí, sí a todo. Sí, sí. Y bueno, mandaron el líquido a patología. Al día siguiente llegó los resultados, supieron que de qué bacteria se trataba, me comenzaron a inyectar medicación intravenosa y a la vez tomaba como 14 pastillas diarias dentro de hospitalización. Y pues a la primera semana en hospitalización para mí fue como entrar en shock porque estuve un poco más de una semana en emergencias Ok. en- y y pues lo normal es que dures en emergencias de 1 a 3 días Ujú. y yo estuve más de una semana y en ahí vi pues cosas terribles, o sea, personas que venían por accidentes de tránsito, personas que venían por diabetes ya recontra avanzada para amputación, personas que venían con balas en el cuerpo, y era como que a cada rato llegaban las ambulancias y tú estabas ahí mirando y escuchando todo, y lo peor es que no, cuando estás en emergencias no te permiten que esté ningún familiar tuyo cerca, Mm, ok. realmente tienen que estarle agilizando los papeles que les piden, y, y así estuve casi una semana y media hasta que gracias a Dios se desocuparon las camillas en las que yo debería de entrar en sala O de sea, hospitalización. esta espera de una semana y media fue para que pudieras tener cama en el piso que te correspondía. Sí. ¿Qué sentías al estar ahí en emergencias? Primera vez internada, o sea, toda esta situación, me imagino que ya una parte de ti era, ok, ya saben lo que me está pasando, ya me están ayudando, pero a la vez, o sea, como dices, estas situaciones tan intensas y tan, pues, tan que te marcan de por vida, ¿qué aprendiste de de toda esta semana que estuviste ahí en emergencias? Bueno, o sea, siendo sincera, yo en este momento era como que aún estaba en shock. No asimilaba tanto. Ok. Fue, fue cuando recién entré en conciencia,
fue cuando me pasaron a sala de hospitalización. Mm, Cuando me pasaron a sala de hospitalización, ahí, ahí fue donde vi realmente, me tocó vivir el dolor de muchas personas, porque lo curioso es que a mí me enviaron a la sala donde estaban personas que tenían un diagnóstico ya de enfermedades terminales. mm, Y entonces, y yo era la única, digamos, joven de ahí. ok. La mayoría tenía casi de los 40 para arriba. ¿Y eran Y salas con, o sea, de que con mucha capacidad de muchos pacientes al mismo tiempo? ¿O sí, sí? ¿Cuántas más o casi menos camas? en la sala en la que yo estaba había 50 personas. Dios mío, inmensa. Sí, sí, estaba muy grande. Ok, y entonces te Ahí pude tocó. conocer a diversas personas con enfermedades que yo ni conocía, ¿no? Como derrames pleurales, personas con cáncer, con metástasis en casi todos los órganos y todo el cuerpo, personas con tumoraciones craneales que prácticamente estaban esperando ya el día de su muerte, eh, cirrosis terminal, diabetes ya, o sea, y lo curioso es que los tenían por filitas, ¿no? Tales enfermedades para allá, tales enfermedades para Mm. acá. ¿Y por qué te pusieron entonces a ti ahí? Porque no había camilla. No había Ok. camilla en la zona donde me tenían que enviar a mí. Y entonces, como quien dice, para desocupar la camilla de donde está la zona de emergencias, me tenían que enviar donde estaba el libro. Mm, Y pues ahí llegué. Ahí estuve, recuerdo, casi un mes, un mes y un poquito más. Yo pasé Navidad, Año Nuevo en ahí. Eh, Ahí fue cuando yo realmente dimensioné todo, ok. porque ya en ahí me comenzaron a canalizar cada 2 días, me sacaban sangre cada 2 días, me recuerdo que recibí medicación de quimioterapia por una semana en ahí, pues tu cuerpo experimenta infinidades de cosas, como caída de cabello. Y eso, mira, lo curioso es que a mí siempre me han dicho que una persona con cáncer se le comienza a caer el cabello cuando recibe radiación, ¿no? Pero yo no recibí radiación, pero sí estuve con tratamiento de quimioterapia en medicación y se me comenzó a caer el cabello bastante, bastante. Pero entonces, Y a era ver, como yo me confundí un poquito. ¿Era que, infección? O sea, es una infección, pero ¿se considera cáncer? ¿O porque o la quimio te ayudaba a la infección aunque no fuera cáncer tal cual? ¿O cómo? la medicación de quimioterapia te ayudaba o sea, era como que atacar por varios lugares a esa bacteria. Ok. Porque O había sea, y riesgo sí, de que se regara como a más partes de tu cuerpo. claro, Sí, por el ok. torrente sanguíneo. Va. Y entonces fue que yo recibí por una semana esa medicación y como, o sea, los cambios de tu cuerpo, ¿no? Yo comencé a tener náuseas constantemente, no podía comer, se me caía el cabello, era como mareos, Dices que entré ya. en anemia. Ay, no inventes. A ver, ay, yo, espérame, esto lo tenemos que desmenuzar un poquito más porque está muy intenso. A ver, entonces, dices que te cae el 20. Ujú. Platícame, ¿cómo fue? Bueno, el cae el 20 es como acá en México decimos eso, yo diciendo todos mis oraciones mexicanas, ¿no? Pero como que caes en realidad de lo que te pasa, pero ¿qué es lo primero que asimilas y qué emociones te empiezan a llegar en esos momentos o qué pensamientos también? Ya. Bueno, yo me comencé a sentir recontra mal cuando el doctor me dijo, al parecer hay necrosis avascular, pero no sabemos si esta necrosis está agarrando arterias, si está agarrando solamente huesos, si está agarrando solamente cartílago, articulación, no sabemos eso. Y si es que se está dando de esta manera, vamos a tener que amputar. Ok. Que Vamos a la tener que necrosis, amputar para la los que pierna. no saben, es cuando ya se está muriendo esta parte que te mencionan, ¿no? Ujú. Ujú, Cuando ya no hay, o sea, la sangre no llega. ujú. Y bueno, eso fue una de las posibles diagnósticos que me dio.
y luego de que si la infección no se controlaba, porque recuerdo que cuando pasó una semana en hospitalización, mi pierna se volvió a inflamar, igualito como ingresé. O sea, de nada Ok. sirvió de que me habían drenado, se volvió a hacer, llenar de líquido. Y entonces el doctor me dijo, si es que no, o sea, si es que esa infección no está controlada, pues vamos a tener que inducirte al coma porque no vas a aguantar el tratamiento. Wow. Y fue ahí cuando yo ya dije, ¿qué hago, no? Pues no sabía qué hacer o qué más pensar. Era como que eh, viviste toda tu vida planeando tu futuro o tratando de conseguir lo que todo el mundo, toda persona quiere, ¿no? Para un futuro, una carrera, no sé, un hogar más adelante. Y era como que todo eso se me fue Pues en ese momento y era como que ya no quiero seguir, o sea, ya no, ya me cansé. ok. Y era como que ya sí. Entonces, Y en este momento, que a mí también me pasó, pero quiero que tú me digas si te pasó a ti también o si se te viene a la mente esto como de no manches, prefiero morirme o prefiero no estar ya en esta situación o, o fue como, ok, vamos a seguir adelante, como esta actitud de un principio que dijiste, soy la que está afectada, pero aún así tengo como esta actitud de vamos adelante o ya te empiezas a quebrar en ese momento. bueno, en ese momento no fue tanto de que quería, como dicen, quitarme la vida, ni así, no. Yo era consciente de que yo no podía hacerlo, ¿no? Porque como te comenté, yo vengo de una familia que desde muy pequeña me inculcaron la religión, me presentaron a Dios desde muy pequeña y yo sé que el único ser que me puede quitar la vida es Él. Ok, Y entonces, o sea, mis pensamientos siempre fueron claros por ese lado, pero yo le pedí a Dios de que me recogiera, ok. porque yo ya no quería seguir. Sí, pero si Ajá. era como como dices, sí, no con ganas de decir, ay, no, ya me voy a desvivir yo sola, ¿no? Pero sí con esto de no manches, te vas emocionalmente hacia abajo y dices, ya, o sea, no le encuentro sentido a estar aquí. Sí, ¿Sí? sí llegué a sentir eso. Llegué a sentir esa sensación y ese pensamiento por muchos meses. Estando hospitalizada, era constantemente ese pensamiento, pero a la vez yo no quería recuerdo que, o sea, mi reacción en ese momento fue como que no quería ver a nadie. Mm, Mis papás venían, mis hermanos venían, yo los recibía con todo el amor del mundo, con una sonrisa siempre, pero dentro de mí era como que no quiero que ellos me vean de esta manera. Y entonces, eh, fue así por mucho tiempo y como te comenté también, yo entré como en un estado de resentimiento, claro, resentimiento con Dios, porque desde muy pequeña yo traté de hacer siempre las cosas bien y era como que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué claro. si toda mi vida eh, siempre he vivido tratando de no lastimar a nadie, tratando de hacer las cosas bien y me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por Ujú. qué permitiste que me sucediera esto? Y entonces, y así ¿Tuviste fue casi respuesta? por años. Mm, siento de que aún no, pero es como que yo acepté la voluntad de Dios. Ok, Es como que, mira, yo acepto tu voluntad, pero lo único que te pido es paz. O sea, que me pase cualquier cosa, que desaparezcan mis brazos, mis piernas, cualquier cosa, pero quiero sentir paz, quiero sentirme bien, no quiero sentir este dolor de qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi futuro, no quiero esto. Entonces, lo único que te pido es paz. mm, Y es por eso que me siento tranquila, qué bueno. porque considero que sí me dio la paz que yo buscaba ahora, ¿no?
A ver, vamos a llegar a eso más adelante, pero quiero retomar un poquito esa parte de, a ver, primero tengo la duda si todo este mes que estuviste en el hospital, ¿alguno de tus papás estuvo al cuidado ahí o te quedabas de que tú sola? Porque, por ejemplo, cuando yo estuve internada, yo a veces les decía a mis papás de que, no, pues déjenme a mí, ¿no? O sea, aquí me quedo, ya estoy grande, ya no es como están las enfermeras, no sé qué, y no nos permitían, o sea, tenía que haber como alguien al cuidado. Entonces, no sé si contigo también tenía que estar alguien ahí presente o te la pasabas de que sola la mayoría del tiempo. Bueno, aquí, como yo estaba hospitalizada en un sector de salud público, Ujú. no permitan que una persona esté constantemente contigo. Solamente pueden venir a visitarte 1 o 2 horas al día, nada Wow, más. sí es diferente entonces, porque acá Y también, aunque yo estaba en público, era de que por lo mismo, estás en público, no hay personal suficiente para que te estemos cuidando todo el rato, tiene que haber alguien aquí. Entonces, el que esté tu mamá o tu papá, siento que también es un apoyo y como un refuerzo muy grande que en situaciones dices, sí quisiera estar sola, como tú mencionas, pero a la vez, o sea, yo no me imagino estar yo sola en el hospital con toda esta situación que tú te estabas viviendo a tus alrededores con más pacientes. ¿Cómo vives eso? O sea, ¿cómo lo enfrentas? mm, eh, bueno, el mayor tiempo que yo estuve ahí, o mi mayor pensamiento durante ese tiempo, era como que yo evadía pensar lo que pueda pasar más adelante. Mm, Y era como que, o sea, yo estuve con muchos pacientes geriátricos, o sea, adultos mayores, y me distraía mucho con ellos, ok. porque era como que me voy a acercar a ayudarle a comer, a conversar, porque tienen mucho de qué hablar los abuelitos, y es como que de alguna u otra manera me calmaban mucho. Y así, o sea, me la pasaba conversando con casi todos los pacientes, Claro, contándome encontraste. su vida, las cosas que les hubiese gustado hacer si no estuvieran en un hospital y tantas cosas que sí, o sea, y también me tocó vivir el ver cómo maltrataban, o sea, enfermeras que no te daban el trato por ser Sí. pacientes adultos, tal vez no tenían la paciencia o la vocación Mm, para tratarlos como deberían, ¿no? mm. Sí, yo me molesté mucho. Incluso yo discutí con una enfermera porque a una, a una paciente la amarraron a la camilla solamente porque se quería sentar. ¿Cómo crees? Sí, no, que no, no es malcriada, que no sé qué, a una abuelita ya casi de 90 años. Y yo No. me molesté mucho, sí, me molesté demasiado. Pero así como hay enfermeras que tienen ese trato, también hay personas que tienen un muy buen corazón y que sí, o sea, te levantaban el ánimo, venían cantando, te sonreían, te hablaban de, no sé, de cosas para que tú te distraigas, ¿no? Y Y sí, sí, eso hace mucho la diferencia, ¿no? O sea, el hecho de que una persona que está ahí al cuidado de pacientes que están sufriendo, que tienen dolor, que se ponga empática, que tenga esta actitud positiva y alegre, no manches, como paciente hacen completamente la diferencia a una que nada más está de regañona o haciéndote imposible el día. sí, 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 hay mucha diferencia en eso. Gracias a Dios, a mí la persona bueno, la enfermera que me atendía, sí era una enfermera muy amable, muy empática, demasiado empática. Qué bueno. Con ella también tuve una experiencia porque recuerdo que a mí cuando me hicieron la primera resonancia, eh, me llevaron a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana hacerme la resonancia. Justo ese día estaba lloviendo y el hospital era enorme, el hospital es enorme. Y entonces me sacaron en silla de ruedas y la enfermera me dijo, no, te vas a enfermar, que no sé qué, agarró la sábana y me cubrió todo, me cubrió como envuelta así, como un osito, como un tamalito, Ajá. y me llevó hasta la sala de resonancia. Y era la primera vez que yo entraba a una sala de resonancia.
y ella me dio toda la confianza de poder estar yo ahí tranquila. A pesar de que dentro de esa máquina salí llorando porque a mí me amarraron las dos piernas para no moverlas y con el simple hecho de que a mí me rozaran la pierna, o sea, me dolían. Imagínate que me amarraron la pierna y yo salí llorando de ahí. Claro, y sin Porque poderte mover, ¿no? Sí, no, aparte, siento que siempre la primera vez que entras a una máquina así de gigante te causa una impresión como de miedo, de decir, no manches, ¿qué va a pasar aquí? No me tengo que mover y más y con dolor, ¿no? Sí, es bien delicado eso. Oye, entonces te quedas internada un mes y medio, ¿y qué pasa después? O sea, ¿te detienen la infección o no? ¿O qué sucede? sí, o sea, después justamente antes de que me hicieran la resonancia, no había, digamos, un diagnóstico claro. O sea, el doctor me había dicho, o bien te amputamos la pierna o bien entras en estado de coma. O sea, Mm, te inducimos al coma. Y ujú. entonces, o sea, yo me sentí completamente mal y para ese entonces yo estaba como que mmm, no quería orar, que lo normal, lo que yo siempre hacía era orar, ¿no? Hablar con Dios, contarle mis cosas. Yo no quería hacerlo porque me sentía como que abandonada en esa situación. Ok. Y entonces, un día antes de hacerme la resonancia, yo me puse a orar y pues le pedí a Dios de que no me quitaran mi pierna porque no me imaginaba una vida sin ella, ¿no? Y le lloré, le supliqué que me ayudara y gracias a Dios al día siguiente cuando me hicieron la resonancia, en los resultados salieron de que no había necrosis vascular, de que la infección estaba siendo controlada a pesar de que se había llenado de líquido nuevamente. Wow. Y, 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 y a los 4 días, pasando año nuevo, me derivaron para sala de cirugía, para hacerme una limpieza ya, o sea, limpieza quirúrgica, porque eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Ya viendo la resonancia, viendo el estado de mi cadera y todo ello, ya comentándome de que posiblemente iba a requerir de una prótesis de cadera y todo ello, ya sabiendo todo eso, me hicieron la limpieza. Eh, Recuerdo de que estuve también casi un mes en sala de cirugías hospitalizada porque me dejaron con un dren dentro de mi cadera, Para la que es como un infección. tubito, ¿no? Ajá. Es como un tubito que drenaba líquido constantemente. Ujú. Estuve como un mes y bueno, en esa sala también conocí a muchas personas con distintos tipos de enfermedades y ahí también pasé una experiencia muy fuerte, pero en ahí las salas ya eran más pequeñas, éramos solo 6 personas. Ok. Y entonces, Se crea pero al como esta costado, comunidad y esta familia dentro de la sala, ¿verdad? sí, era bien curioso porque había una señora de casi 40 años que grababa TikTok bailando con todo y su... Ella tenía una bolsa de colostomía Guau. en su... Y ella bailaba y todo, ella era la que nos animaba a todas. Bien curiosa. Qué linda. Y su caso de ella era bien curioso porque este, ella llegó al hospital por una septicemia, o sea, una infección generalizada. ¿Pero por qué? Porque ella se había realizado una lipoescultura, Wow, ¿de la lipo agarró la infección entonces o qué? pero una lipoescultura en un lugar, o sea, que no era, digamos, muy confiable. Y Wow. entonces ella entró en estado de coma, ella estuvo en UCI y a pesar de eso estaba con una alegría tan grande que yo no entendía cómo de dónde sacaba fuerza. Hoy en día lo entiendo porque ya uno asimila su situación, ¿no? Pero bueno, ella sí. Qué aprendizajes te dejaron estas personas hoy en día? O sea, ya que lo ves desde otra perspectiva, ¿qué puedes decir que te dejaron en tu corazón? Yo lo que siempre voy a recalcar de estas personas es su resiliencia. O sea, son demasiado resilientes a pesar de la situación por la que están pasando, es, o sea, lo afrontan
con una alegría y con una tranquilidad que te transmiten paz. Y eso es lo que sí siempre rescato de. Ay, la experiencia que yo viví también dentro de sala de cirugía fue que hubo un día en el que yo siempre le pedí a mi papá agua mineral, eh, Ok. porque no te permitían entrar ningún otro tipo de agua, ¿no? Líquido. Y entonces mi papá llegó a eso de las 4 de la tarde trayéndome una botella enorme de agua. Y justo cuando estoy saliendo con mis muletas a recibir mi agua, veo en otra sala, pero de varones, a un abuelito que recién había salido de operación y tenía como unas grapas en toda la parte del pecho después de su operación, que había sido algo de sus órganos, no recuerdo muy bien. Pero el abuelito se puso a toser tan fuerte que sus grapas salieron. Ay, O no, sea, que salieron, tronar. saltaron sus Ajá. grapas y sus órganos como que se salieron. Y era como que Ay, y yo no. como, sí, era como que, o sea, no sabía en ese momento cómo actuar, pero lo único que hice fue gritar a las licenciadas para que vinieran corriendo. Y vinieron corriendo con pañales de adultos y lo taparon con pañales porque no puedes estar expuesto mucho tiempo al ambiente. Y con la Claro. misma se lo llevaron corriendo para la sala de cirugía. Y fue como que traumante. Sí. No, 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 qué Sí, impresión. No sé si ahorita que me lo estás platicando y me lo imagino y se me pone la piel, mira, de chinita, no me imagino tú estar ahí, verlo a sí. un lado y con toda la situación que también estabas tú pasando, ¿no? De decir, no manches, no me voy a pasar esto a mí. Ah. Y mi papá a casi 2 o 3 metros porque no lo dejaban entrar. Y yo estaba como que, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, literalmente no dejaban, no dejaban pasarlos más que, o sea, tú tenías que como que ir a recoger el agua y ya subir otra vez, no Ajá. era que se pasaba contigo. No, o sea, había una hora específica en la que podían venir a visitarte durante 1 hora y media, casi 2 horas. Y si es que te pasabas la hora, ya no podían venir a visitarte. Y si venían o que te faltaba algo, tenían que dejárselo al guachimán o tenías que ir tú a recoger. Ok. Era así. Oye, Cintia, y por ejemplo, se me viene a la mente mucho tu familia. ¿Qué papel juega en toda esta situación? ¿Cómo los veías tú? Tú me comentaste que te mostrabas siempre como muy fuerte también ante ellos. Platícanos un poquito de toda esta situación. Sí, bueno, en cuanto a mi familia, siempre estuvieron presentes en el hospital, agilizando todos los papeleos que le pedían y todo ello, ¿no? Claro, yo cuando a mí me dieron la noticia de que posiblemente me iban a amputar la pierna o me iban a inducir al coma, yo le rogué al doctor de que no se los dijera aún porque mm, por lo mismo de que mi papá ya había tenido 2 parálisis faciales y pues al recibir una impresión fuerte, él podía haber tenido algún derrame o algo más fuerte y yo quería evitar eso, ¿no? En cuanto a mi mamá, igualmente ella, o sea, al ser el sentimiento de madre, al recibir esa noticia también, yo quería evitarles ese dolor porque sentía de que ya era suficiente con lo que ellos estaban viendo al estar yo hospitalizada. Más aún cuando pasé Navidad, Año Nuevo en el hospital, cuando nunca en mi vida yo había pasado esas fechas lejos de ellos. Y más O aún sea, estando en un. o sea, entonces tus papás nunca supieron como diagnóstico, opciones que te estaban diciendo. No, hasta hoy en día no lo saben. Llegan Guau. a ver el video, Y se yo, van a enterar. se van a enterar aquí. Ah, te creas. Ok, y entonces, por ejemplo, esas fechas importantes, tú las pasaste literalmente sola con los pacientes y tus papás, pues acá en casa. Ay, no, qué fuerte. Y, Sí, 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 y fue por ejemplo, así. entonces, ¿cómo, o sea, tú no te presentabas con dolores ante ellos o de qué manera para ti era hacerte fuerte con ellos? Ah, yo siempre, bueno, siempre que me hacían videollamadas
yo estaba hospitalizada, yo les decía, me siento mejor, cada vez me siento bien, la medicación está haciendo efecto, les decía, cuando siendo consciente no era así. O Ok. sea, el dolor era el mismo, a pesar de que ya me habían drenado y todo ello, y a pesar de que estaba recibiendo medicación, el dolor era el mismo. Y cada vez que ellos venían a visitarme era como que, "Maja, me siento muy bien, vayan a la casa, estén tranquilos". De alguna u otra manera quería evitarlos porque yo era consciente de que si los tenía cerca más tiempo, me iba a poner a llorar o cosas así, ¿no? Claro, te ibas a quebrar, iban a ver la realidad que tú estabas viviendo, ¿no? Que aparentabas estar bien, en cierta manera. Em, o sea, era en realidad lo que te paraba a hacer eso era como la situación de tu mamá y tu papá, bueno, de tu papá más del parálisis, o era porque siempre así fuiste fuerte, independiente y no querías como cambiar quien te tenían, como te tenían en en perspectiva. Sí, sí era eso en realidad. O sea, sí era parte de no hacerles o de que ellos recibieran un diagnóstico mío, o sea, un diagnóstico más. No quería que ellos se sintieran mal por ese lado, pero también yo toda mi vida he sabido arreglar mis problemas sola, pero con esta situación también entendí de que no está mal llevar ayuda o que alguien más te acompañe, ¿no? Claro. ¿Has tenido apoyo como psicológico en todo este proceso? No, ¿No? Entonces no he hablemos, recibido ayuda psicológica y justamente cuando yo salí del hospital me dieron de alta y regresé al hospital casi al mes que regresé al hospital porque me tenían que llevar un control. En la primera pregunta del doctor fue, ¿has llevado ayuda psicológica? ujú, Y yo fue como que, no, pero tienes que llevar ayuda psicológica. Pero para ese entonces yo como que estaba en negación aún. Era como que no quería hablar con nadie. claro. Era como que un Dios y yo, y para mí eso era suficiente. Y aparte no quería tocar el tema con nadie porque sabía que me iba a quebrar y yo no quería eso. Y Mm. entonces, la primera vez que yo fui al hospital, recuerdo que mis papás me dijeron, vamos a ir conmigo y todo ello. Y les dije, no, yo puedo hacerlo sola, yo puedo ir sola, o sea, ya me siento mejor. Y recuerdo que me vine sola al hospital. Y no agarré un Uber, no agarré un taxi, sino subí al tren público y me fui al hospital porque quedaba justamente frente a la estación del tren. Y fui, algo que sí recuerdo mucho es que antes de entrar al hospital, es como una sensación, no sé si triste, nostálgica, pero recuerdo de que mis lágrimas salían y salían. Y era como que cada paso que daba al entrar al hospital era como volver a vivir todo lo que ya había vivido. Ujú. Que sí, era sí, algo que siempre recuerdo. Y no fue la primera vez, sino fueron casi unas 5 o 6 veces que sucedió lo mismo. Era como que llegaba al hospital y mi cuerpo reaccionaba como botando lágrimas. Por más que yo me hacía la fuerte y todo, pero mi cuerpo ya, o sea, Es que, ajá, justo, o sea, no manches, se cansó. el cuerpo reacciona, o sea, el cuerpo habla. Y si uno no se permite sacar las emociones, va a haber un momento donde tu cuerpo explote y a veces no solamente en lágrimas, ¿no? A mí me ha pasado de que, o sea, yo no lloro tanto, pero es como de que, no manches, no me puedo mover, ¿sabes? Como que ya hoy en día que yo tengo la prótesis y que tú me has preguntado mucho de que, oye, ¿cómo es tener la prótesis y cómo es así? De verdad, hay veces que yo sé cuando estoy emocionalmente baja porque mi cuerpo no me responde. Y es como de que tengo que hablarlo o entonces uno va a ir conociéndose, pero, o sea, a mí me sorprende y me admiro mucho y digo, wow, o sea, qué mujer tan fuerte eres
para haber llevado todo esto que me estás platicando sin la red de apoyo, o sea, directamente de tus papás, porque no es como que te pudiste quebrar con ellos, y sin este apoyo tampoco profesional psicológico, ¿no? Entonces voy a la parte de Dios. Platícame cómo es tu relación con Dios, que me dijiste desde un principio, desde niña, mis papás me han llevado como a este tema de creer, de religión. No sé si siempre, o sea, si tú siempre tuviste como esta fe tan grande que, por ejemplo, en mi caso, pues era como costumbre, ¿no? De que era la iglesia y todo esto, pero hasta hace poco ya, o sea, como que cada situación me iba acercando más o de diferente manera, y hasta el día de hoy como que digo, wow, o sea, ya de verdad yo veo a Dios de otra manera, pero quiero saber cómo fue contigo, si hoy en día cómo es y qué situaciones tuviste que pasar, porque me dijiste, estuve enojada y le reclamaba de que por qué yo, ya hiciste las paces y cómo pasó toda esta situación. Bueno, yo desde muy pequeña a mí me presentaron a Dios. Recuerdo que más que sea de mi papá o mi mamá fue Ok. una vecina que me llevó a la iglesia, a mi hermana y a mí nos llevó a una iglesia cristiana en la que en ese entonces mi mamá tenía una enfermedad, no recuerdo muy bien qué, pero tenía una enfermedad que no tenía diagnóstico tampoco. Y era como una enfermedad que atacaba, que era emocional. No recuerdo muy bien eh, el nombre, pero... Y entonces mi vecina nos llevó y nos dijo, vamos a orar por tu mamá. Y oramos y desde ese entonces fue como que conocí a Dios, ¿no? O sea, Ok. me lo presentaron en ese momento y siempre que tenía problemas o siempre, claro, también por costumbre, era como que oraba, eh, sabía que Dios existía, tenía mis valores muy marcados, gracias a Dios. Para mí mis valores no son negociables, mis valores y mi familia no son negociables. O sea, puede pasar un millón de cosas, pero mis valores siempre van a estar ahí. Y toda mi vida siempre estuvo Dios. No sé si sea fe, porque más allá de ser una religión, para mí es una relación. Para mí Dios es una relación con Él. Ok. Y Oye, a que Dios me lo ahorita que presenta, dijiste que los valores, ¿qué valores son los que te definen? eh, por ejemplo, la empatía. Yo soy, a veces no me entiendo porque pueden lastimarme personas de una y mil maneras, pero yo nunca he sentido como un rencor o guardo rencor a otras personas. Ok. Y no porque yo quisiera o no, sino que es algo que Dios inculcó en mí y que, o sea, puede pasar un millón de cosas y siempre va a estar ahí. Y siempre hay muchas personas que me dicen o se sorprenden de la manera en la que yo puedo tratar a las personas que me han tratado mal. Yo Ok. No, y es normalmente que yo eso no también lleva mucho el perdón, ¿sabes? Como que, o sea, no solamente la empatía, sino como dices, no manches, el perdonar y el perdonar sin rencor es, es algo que Dios da y no todas las personas. Entonces, el hecho que tú lo reconozcas es algo súper bonito y que de ahí te agarres también. Entonces, ¿cómo es? O sea, mencionabas la relación que tú ves, o sea, como una relación con Dios directamente. ¿Cómo fue? Otra vez volvamos al tema de esa. o sea, yo conocí a Dios, bueno, a mí me lo presentaron desde muy pequeña, pero realmente lo conocí cuando estuve hospitalizada. Mm, Realmente sentí su presencia cuando, a pesar de que estaba ahí en cama, o sea, yo sentía como una necesidad de volver a hablar con él, ¿no? Y decirle, mira, estoy destruida, o sea, ya no tengo, no sé a dónde más ir o qué más hacer, ya me siento cansada de todo esto, o sea, y aparte, o sea, el dolor físico que yo sentía era algo que a mí me motivaba a ya no querer seguir más. Y entonces, o sea, la relación que yo llevaba con él en ese momento se fortaleció
desde el día en el que yo le pedí de que por favor no me quitara mi pierna, y Mm, pues me lo te demostró, lo ¿no? coincidió. Ujú. Y obviamente tu fe aumenta, y poco a poco cuando salí del hospital comencé a leer más su palabra, comencé a orar todos los días y a pedirle la paz que yo necesitaba, porque a pesar de que ya, digamos, ya tenía un diagnóstico, a pesar de que ya me, me habían tratado o estaba yo recibiendo yo un tratamiento, es como que sientes ansiedad de no saber qué pueda pasar más adelante, de no saber o sea, a qué se va a limitar tu vida. Y, y era como algo fuerte que a cada rato me lastimaba emocionalmente. Y, y siempre le pedí a Dios que me diera paz. O sea, yo acepto tu voluntad, pero dame paz. Nada más le pedía que me diera paz. Y poco a poco mi relación con Dios fue fortaleciéndose gracias a ello, ¿no? O sea, hoy mi día a día es orar, hablar con Él, contarle qué me sucedió en el día a día, y pedirle que me siga bendiciendo de la manera en la que lo hace, igual a mi familia, ¿no? Qué importante porque como dices, si es una relación, la relación se alimenta de ambas partes, ¿no? Y en tu caso, o en nuestro caso también, siento que este es uno de mis procesos que yo he ido como aprendiendo poco a poco, como teniendo esta nueva relación con Dios de decir, a ver, no solamente es pedir, pedir, pedir y estirar la manita, ¿no? Sino es de verdad como bueno, yo así lo veo, como un amigo y de estar, como dices, platicando el día a día y platicando estas ideas y estos proyectos y estas emociones y luego te va a ir respondiendo de diferentes maneras que dices, wow, ¿no? ¿De qué manera ves hoy en día tu situación? Bueno, que también danos una conclusión de lo del el diagnóstico, porque nos quedamos en que pues, te dicen que te iban a cortar la pierna, que te iban a inducir al coma, luego te dicen que no, que, o sea, te termina esta infección y te dejan como con el catéter varios tiempo. Después sales y Ya. es como esperar eh, ¿qué? Para recibir la prótesis, porque bueno, yo ya sé que tienes que recibir una prótesis de cadera. Para los que nos escuchan, que a lo mejor se quedaron como, oye, pero ¿qué pasó con la enfermedad? ¿Qué fue? ¿No? ¿Ya está bien? ¿Ya puedes correr? ¿Cómo está ahorita tu situación? Bueno, yo salí del hospital aún con el tren por un mes más. Estuve con el tren, salí con el supuesto diagnóstico de la artritis séptica, pero que yo iba a poder hacer mi vida normal pasado los 6 meses sin necesidad de una prótesis de cadera. Ok. Entonces, yo estaba feliz, ¿no? Yo dije, bueno, ya no, todo esto se va a acabar, vamos a cumplir los 6 meses, termino mi tratamiento de pastillas porque aún sigo llevando un tratamiento de pastillas, y llevo terapias y me recupero y de nuevo comencé a organizar mi vida para un futuro, ¿no? Porque yo decía, ya cumplo los 6 meses, hago mi terapia unos 2 o 3 meses y de nuevo organizaba Sí, ya mi empiezas. futuro, tomaba de Que nuevo el estos, control. estos 6 meses se cumplían que como en junio, julio, dijiste que era como año nuevo más o menos. En julio se iba a cumplir los 6 meses, Ok. julio, ¿Qué entonces, planeabas? O sea, tú decías, ya, y en julio ya estoy, ponle que septiembre, ya estoy terminando rehabilitación. En ese momento, ¿tú qué pensabas que iba a ser tu vida estos finales del año? bueno, yo dije, ya, pues me pongo a trabajar en la empresa en la que ya estaba trabajando anteriormente. Me pongo a trabajar, comienzo a agarrar especialidades o a estudiar algunos cursos para que me ayuden más adelante y todo ello, ¿no? Pero pasa que a los 2 meses de yo salir de hospitalización, me dijeron de que tenía que regresar con un reumatólogo para que lleve un control. Entonces el reumatólogo me mandó a hacerme una resonancia magnética. A la hora de hacerme la resonancia magnética, el reumatólogo me indica de que
el daño era demasiado grave. O sea, el daño que ya estaba ocasionado en la articulación del fémur era demasiado fuerte. Era como que ya parte de la cabeza no estaba. Mm, ok. Y entonces, eh, en ahí fue donde me dijo, vas a requerir de prótesis de cadera. Y era como que volver a retroceder todo. ¿Retroceder Pero tus planes? sí, ¿Qué y pensaste al entonces escuchar lo de la prótesis de cadera? ¿Te asustó o qué fue lo que dijiste? Como no manches, ¿qué es? ¿O sí, cómo va a ser mi vida? ¿O qué me, tanto va a cambiar? ¿O qué? me asustó demasiado porque yo no sabía de qué trataba. Yo Mm. no sabía de qué trataba. Y aparte, el doctor que a mí me tocó era un doctor muy abuelito, abuelito, que me dijo, estas prótesis te duran 10 años y no tienes que hacer prácticamente nada porque si es que haces algo, se te va a salir o cosas, o sea, me asusté demasiado, me asusté demasiado y Que entonces ahí yo fue donde yo dije, entré y te dije, no, no manches, vení a mí. Ay, yo sí te. Sí, no, no, y sí, es que anteriormente así era, ¿no? Que te ponían una prótesis y o sea, era lo que a mí me explicaban, es que las prótesis es muy raro que gente joven las tenga. Bueno, es raro entre comillas porque cada día pues es una muy buena opción. Y era eso de que no manches, pues no van a hacer nada, no vas a poder de que entrar al mar, no vas a poder hacer ejercicio, no vas a poder hacer tu vida normal, pues no, porque vas a estar de que como una muñequita, ¿no? Y yo de que, pero pues esa es una creencia que se está quitando gracias a Dios y que hoy en día, no manches, puedes hacer, obviamente con limitaciones, pero puedes hacer muchas más cosas. Pero bueno, prosigue. Y ya no te sí, desanimes. no, sí, o sea, en ese momento fue como que de nuevo entré en depresión de nuevo, era como que, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, si ya voy a tener la prótesis, pero no voy a poder hacer nada. Y Claro. aparte yo venía de una vida muy activa y entonces de que me frenaran de esa manera la vida literalmente era como que de nuevo derrumbarme una vez más y peor que supuestamente la medicación que yo aún sigo tomando, la iba a recibir solamente hasta el mes de julio y el doctor me dijo de que tenía que extenderlo al año. Entonces, hoy en Y día sigues con la medicación para seguir como atacando la infección y mientras tanto estamos esperando que te llegue la prótesis o, o qué es lo que lo que sí, sí es así. sí, entonces, bueno, eso fue lo que me dijo el doctor, ¿no? Que ya, o sea, iba a extender al año el tratamiento de pastillas y a la vez tenía que estar, tramitando lo que es la compra de la prótesis de cadera para la operación y todo eso. Y entonces obviamente me asusté demasiado y comencé a buscar información de qué se trataba y todo esto. Y ahí llegué a ti. En Y ese aquí momento estamos, el efecto mariposa. sí, dije, ah. Yo veía en tus videos que, wow, literal, o sea, tu historia viene desde los 10 años, si más no recuerdo, Ujú. de estar en hospitales y todo ello, pero requeriste la prótesis de cadera casi a los 18 no recuerdo muy bien, a los 20 por ahí. A los 20 años, sí, en el 2018 la tengo. Y, Y y sí, no, o sea, es lo que te digo de que yo también, a mí muchas veces me dijeron, te vamos a amputar, ¿no? Te vamos a amputar. Y también como dices, o sea, llegó un punto donde tanta operación, tanto hospital, tanto, otra vez, llegas a un punto que te cansas. O sea, literalmente, yo sí fue como de, ay, ya, 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 que me quitan la pierna, yo ya no quiero saber nada. Y me la salvan y me dan la prótesis y entonces es como, wow, o sea, la calidad de vida que tuve después de eso, Cintia, es impresionante. O sea, se me quitaron los dolores que me hacían llorar y que me tumbaban en la cama. Obviamente, lo que te digo, si hay veces que mi cuerpo dice no, o sea, no puedo ahorita, o después de un día de estar con los niños de maestra o así, si era como que, ay, me cansé, pero era muy difícil un dolor de cansancio a un dolor del tumor, ¿no? O de lo que de verdad sí me hace cansar. Entonces,
vas a ver que te va a llegar la prótesis que va a ser para ti en el momento que va a ser para ti, porque justamente antes de iniciar la llamada, Cintia me decía eso, de que te están retrasando todavía el proceso de la prótesis, más tiempo, entonces estamos creo que juntas en este proceso de soltar el control y de no planear nada y de soltar todos los planes que uno se va haciendo, porque luego pues uno es humano y uno va queriendo controlar todo. ¿Cómo manejas tú eso? Eh, ¿Cómo luchas con esta interioridad de decir, no, me quiero tener todo controlado? Bueno, después de del último que me dijo el doctor, es como que yo ya acepté la voluntad de Dios. Okay. Es como, es una paz inexplicable la que siento ahora. Ya no vivo pendiente de lo que pueda pasar mañana, pasado mañana, sino disfruto el momento, el día a día y claro, este, quiero, o sea, hay cosas que quisiera hacer a futuro, pero ya no me obsesiono con esas cosas como lo hacía antes. Ya no es la obsesión de, no, tiene que estar así, así, así. No, sino es como que con una tranquilidad, como que si pasa bien y si no, a esperar, pues. Y esa tranquilidad, y sí, o sea, ya me tomo la vida con calma. Aprendí a vivir, a tomarme la vida con calma. ¿Qué le Sí. dirías a alguien que está en este proceso? O sea, que está ya sea en el hospital, ya sea viviendo un duelo de diagnóstico, o esperando también como tú una prótesis o como yo una recuperación. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Bueno, primero que nada, que se aferre a Dios. O sea, la paz que, muy al margen de lo que te puede ayudar una persona profesional, claro que sí es necesario como un psicólogo, la paz que Dios te da, o sea, esa paz es inexplicable y te hace vivir el día a día sin necesidad de estar, no sé, o sea, es algo inexplicable para mí. Qué bonito. Y Y, ¿sabes qué se siente, Porque yo recuerdo mucho las primeras veces que nos mandábamos audio por TikTok y te escuchaba como con esta ansiedad de decir, es que no sé qué va a pasar, es que tengo tantas dudas, bla, bla, bla. Y ahorita escucharte decir, confío plenamente, o sea, de verdad te lo digo que se transmite hasta este lado de la pantalla el decir, wow, o sea, mis respetos, la verdad, para todo lo que has vivido y como hoy estás tranquila y como que esperando y viviendo el presente, no cualquier persona lo hace así de esta manera. Eh, Quisiera también preguntarte, ¿con qué sueñas hoy en día? mm, yo hoy en día sueño con que una vez obtenida la prótesis de cadera, quiero conocer muchos lugares. Amo la naturaleza, ya que tal vez no pueda retomar lo que es la danza porque hacía muchas cosas de lo ¿Impacto? que te Ah, ok. prohíben, de ¿De alto impacto. impacto? Ujú. Bueno, para mí siento que me va a ayudar mucho el hecho de viajar y conocer lugares porque es algo que a mí me encanta demasiado y darle a mis papás eh, de alguna u otra manera ayudarlos, ¿no? Porque, o sea, quiero pasar mi más tiempo posible con ellos porque o sea, muy aparte de que sean mis padres, han estado en un proceso en el que jamás pensé vivir, ¿no? Y los amo demasiado, amo demasiado a mis padres y no sé qué haría si ellos no estuvieran, la verdad. Ay, qué bonito. Ahorita que terminemos, me vas y les das un abrazo, ¿eh? Y cuando no, y cuando ya tengas su prótesis, mira, de verdad, Guadalajara aquí te está recibiendo con los brazos abiertos. Cintia, ¿qué le dirías tu niña, no sé, de 8, 10 años, sabiendo todo lo que te está por pasar? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría de que me siento muy orgullosa de ella porque de alguna u otra manera supo disfrutar la etapa de su niñez, a pesar de que tal vez económicamente no estábamos bien, pero vivió su niñez como tuvo que ser, ¿no? Y que no tenga miedo a nada porque Dios siempre va a estar a su lado y
solo Dios sabe por qué hace las cosas, como muchas personas me lo dicen. Y si es que Él permite algo en mi vida, es por algo, ¿no? Y si Él siempre va a hacer las cosas bien, siempre. Él es un ser perfecto y que confía plenamente en Él. Y por último, ya para empezar, para darle cierre al episodio, ¿qué huella quieres dejar a los que nos escuchan el día de hoy? Bueno, o sea, más en cuanto a lo espiritual para mí, porque yo siento que la relación que hoy en día he construido con Dios es demasiado estable, demasiado fuerte, que si tienen algún problema, que se lo cuenten a Él como si tuvieras un amigo a tu lado, porque Él sabe cómo llegar a ti, Él conoce cómo eres tú y siempre te va a dar las respuestas porque te conoce. Y muy al margen de que, como vuelvo a repetir, las personas o personas profesionales, psicólogos, te puedan ayudar, pero Él te conoce perfectamente a ti y Él sabe cómo llegar a ti. Eso es lo que les puedo decir. Ay, qué bonito, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por conectarte, por contarnos tu historia que, mira, yo la conocía medio por lo que me habías contado, pero ahorita que la escucho completa, no, no manches. Me imagino que todos los que nos están escuchando están de que, ¡ah! Porque el estar luchando con o sea, con un dolor y con un diagnóstico y con esta falta de profesionalismo de la parte médica, con estas negligencias y aún así seguir y seguir y seguir. No manches, de verdad, mis respetos, Cintia, vas a ver que todo esto también pasará y más que ahorita que estás como así de Dios y con la paz que te da, yo sé que en un tiempo no muy lejano vas a decir, ah, gracias Dios por todo esto que me hiciste pasar y gracias porque conozco el propósito a donde tengo que ir. Entonces, de verdad que confía que, o sea, lo que te estoy diciendo te lo digo porque yo así estoy también, entonces creo que ambas estamos en esta situación de soltar el control y no nos queda más que de verdad estar presentes al día y confiando en Dios, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, yo me identifico, como te comenté, mucho contigo por lo mismo de que has llevado este proceso de prótesis de cadera. Tal vez yo aún no la tengo y no sé lo que es tener la prótesis, pero, o sea, el hecho de haber estado de hospital en hospital es demasiado fuerte y por ese lado empatizo mucho contigo. No, vas a ver, después nos vamos a echar una carrerita con las muletas o con bastón o ya sin nada. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio y este vuelo lo hacemos juntos. Gracias por ser parte de Huellas que Vuelan. Comparte este capítulo, suscríbete y síguenos en todas las plataformas. Nos escuchamos en el próximo episodio.